Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en San... Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en esta edición de Río Cuatro Agro para compartir con ustedes la actividad de la gente de campo. En esta edición vamos a hablar sobre algo que ocupa y preocupa a la mayoría de los productores, la necesidad de la rotación y sus beneficios. En Estancia La Cautiva, un establecimiento centenario ubicado muy cerca de Coronel Baigorria, provincia de Córdoba, estuvimos recorriendo junto al ingeniero José Marcelino del INTA Río Cuarto. Allí nos atendió su administrador y gerente, el ingeniero agrónomo Mario Kenny. Comenzamos ahora compartiendo la nota con él, justamente hablando de la necesidad del cuidado del suelo, de la rotación y de cuánto se puede hacer cuando se trabaja en un establecimiento mixto como este. ¡Dentro! Este establecimiento tiene sus orígenes por los años... Bueno, primero es una zona muy histórica, digamos. Corral de Barranca está citado, es decir, en la historia en los años 1860, 70 está citado, ¿no? La zona. Propiamente acá este campo en su momento fue de la familia Mozo, que empezó a poblarla con las instalaciones que están viendo. Estuvo en esta mano esta gente hasta los años 70, hasta 1970, 70 y pico, y después pasó a una sociedad que es la actual propietaria del establecimiento, y bueno, mucho de lo que ustedes ven son de aquella época, año 24, entre el 24 y el 40 más o menos que se hizo. Bueno, y por lo que hemos estado recorriendo con el ingeniero Marcelino, es casi una perla en el mar encontrar un establecimiento que haga, por ejemplo, ciclo completo, que haga las rotaciones como se hacen aquí, así que nos interesaría saber cómo están encarando todo este tema. Bueno, es así, un poco se ha integrado por una razón, una decisión de la empresa, los propietarios, confían, digamos, en lo que es el sistema mixto. Digamos, las virtudes del sistema mixto es que por un lado le da la posibilidad de tener varias actividades, complementarlas, frente a los altibajos de los mercados o del clima, digamos, poder acomodarse mejor. Quizás no somos los mejores especialistas en un tema, sino que buscamos hacer un buen promedio y tener diversificada la producción. Por otro lado, somos conscientes de la vieja teoría, digamos, de rotar, digamos, la alternativa ganadera con la agrícola, aunque también nos hemos ido ayornando a ideas más actuales y estamos trabajando por ambientes. El trabajo por ambientes consiste en, digamos, no es que haya un trabajo muy intenso y muy preciso del tipo científico para delimitarlos, pero sí más o menos por la historia podemos sí ubicar cuáles son las zonas que son realmente agrícolas. Separamos las zonas que son netamente ganaderas y después hay unas zonas que son mixtas, que son tanto para agricultura como para ganadería. Ahora bien, en las zonas agrícolas establecemos una rotación del tipo agrícola, digamos con agricultura continua, directa, alternando en lo posible la soja con maíz. Y después en las zonas más ganaderas, evidentemente, por ejemplo, que son crestas de zonas medanosas con porcentaje de arena más alto, o puede ser un bajo con alguna tendencia a inundarse. Ahí hacemos directamente ganadería en base a pasturas. En las zonas más húmedas utilizamos festuca o agropiro combinada con alfalfa, y en las zonas más medanosas se utiliza como cultivo básico, como pastura base, la alfalfa con pasto llorona. Y después en las zonas intermedias, que serían las agrícolas ganaderas, bueno, en función del mercado, uno se va hacia un lado o hacia el otro. Digamos, puede ser que avancemos con verdeos, digamos verdeos de verano,
o que hagamos un sistema agrícola más intensivo. Incluso en esa zona se puede llegar a estar haciendo el maní también. Justamente con esta experiencia y con estos años, ¿qué importancia le da a este tipo de trabajo con rotación, con cuidado? Porque sin duda la empresa tiene que dar, a fin de año el balance tiene que dar, pero usted habrá visto cómo puede dar y también cuidar la tierra, cuidar el medio ambiente, cuidar al trabajador. Bueno, es así, un poco yo creo que pues hemos ido evolucionando como técnicos, como profesionales. Creo que el término sustentabilidad define muy bien lo que usted está diciendo, que es las tres patas que están sujetas a la sustentabilidad, que es la parte económica, la ambiental y la social. Creo que realmente resume, al principio parecían conceptos muy modernos, hoy en día ya los tenemos asumidos, incluso uno va tomando más precauciones con el tema ambiental y está viendo que en vez de ser una limitante a la producción, le abre todo un futuro. Incluso en la medida que uno haga las cosas mejor, va a tener una posibilidad de seguir trabajando en algo que nos gusta, que es esto. Así que bueno, yo le diría que, como usted dice, la parte económica es una de las partes importantes, pero hemos tomado conciencia que el avance agrícola nos llevó a rever todo lo que es la parte ambiental, digamos, es decir, porque inicialmente uno ha conocido de la etapa del disco, de haber quemado gramillas o gramones porque no se podían controlar con agroquímicos, el gran avance que fue la siembra directa, las precauciones por ahí del monocultivo, de no caer en monocultivo. Entonces, bueno, uno va tratando de, con experiencia, con el apoyo del INTA, que realmente ha sido en la formación de uno y digamos, en la definición de técnicas, ha sido fundamental. Realmente un gran trabajo. Y bueno, con todo ello estamos caminando, pues un caminar, digamos, es un descubrir nuevas técnicas, nuevos desafíos. Y bueno, estamos tratando de, digamos, de ayornarnos a esa situación, ¿no? Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, continuamos conociendo la realidad del establecimiento La Cautiva y también una nota muy interesante con el ingeniero José Marcelino sobre detalles de la importancia de la rotación en cultivos. Muchas veces los productores nos dicen que no es fácil trabajar en rotación de cultivos cuando los mercados no ayudan con los precios. Sin embargo, esto también tiene que ver con una decisión de los productores y de los propietarios. Continuamos hablando con el ingeniero agrónomo Mario Kenny, responsable del establecimiento La Cautiva, y también con el ingeniero agrónomo José Marcelino sobre la importancia que tiene la rotación en nuestros tiempos. Por ese costado, por el otro lado, con esos coditos, ponele el codito. El caso del rastrojos de sorgo, digamos, es una situación que nosotros usamos el sorgo en ese caso que usted vio, es para sorgo para hacer silo, es decir, que parte del manejo ganadero, lo que es la recría, se hace en una etapa de pastura y después se utiliza una gran superficie, se asigna para sorgo como silo y se come por autoconsumo, combinado con una suplementación proteica para balancear el forraje. Después la hacienda entra ya con sus 300 kilos o 280 kilos, entran a corral de terminación. La otra pregunta es decir, que está dentro de la rotación, ese sistema, esa zona agrícola ganadera, estaría este sorgo silero, podemos decir. Después, el tema del maní, yo diría que acá en este campo todavía no está del todo integrado. Hacemos maní, este año no se va a hacer maní porque el año pasado se hizo mucho, pero yo creo que lo que uno debería hacer es integrarlo. Es un cultivo realmente que para la zona tiene un potencial interesante, un cultivo que se tiene que hacer con cuidado porque el momento de la arrancada y demás para el suelo es bastante
bastante complejo, pero haciendo las cosas bien, es un cultivo que le da un gran aporte financiero al campo, permite el desarrollo de la zona. Córdoba es el principal productor de maní. Entre General Roca y Río Cuarto está más de las 3/4 partes del maní del país. Entonces el asunto es hacerlo bien. Hacerlo bien creo que es partir de una gramínea tipo maíz como antecesor, la siembra del maní, posterior a la arrancada una siembra de un cultivo de cobertura, es decir, si usted tiene el lote cubierto después de la arrancada, un cultivo que puede ser un centeno sería ideal, no hay voladura, no hay ningún tipo de problema. La elección del potrero, la zonificación de los potreros, hay zonas que son particularmente peligrosas, quizás uno debería dar un manejo aparte. Entonces, y después la rotación. Evitar hacer un maní cada 4 o 5 años sería prudente. Cuanto más lejos esté un maní de otro, mejor, digamos, ¿no? Ay, no, que me da vergüenza, tápate la cara, yo te doy licencia. Bueno, lo que tenemos acá es un patrón de distribución de raíces de distintos cultivos. Los dos de arriba son leguminosas, o sea que podemos ver una raíz con un tallo principal, muy poca ramificación. Este maní obviamente ha sido ya arrancado, razón por la cual gran parte de la raíz está bajo tierra en el lote, pero lo mismo con una escasa ramificación hacia los costados, con lo cual le quita capacidad de agregación que podemos ver muy profusa en este cultivo, un cultivo que hace años fue uno de los más benefactores para el agroecosistema del sur cordobés por su capacidad de fijar médanos, que es el pasto llorón. Es un cultivo que todavía sigue estando vigente en muchas zonas, se puede hacer siembra aérea por los escasos kilos que se siembran, por el tamaño de semilla, incluso arriba de montes se puede estar sobrevolando y haciendo siembra aérea en montes naturales, con lo cual aumenta la receptividad ganadera. Tenemos luego el maíz, un cultivo que ocupa el segundo lugar en superficie en el departamento de Río Cuarto. Podemos ver la distribución de raíces, que como gramínea la vemos bien diversificada. Acá tenemos las raíces más gruesas, las más chiquititas obviamente han quedado en el terreno. Y finalmente el sorgo, que es el cultivo más tolerante a sequía que tenemos en la región y que tenemos casi, si midiéramos el volumen de raíz, tenemos casi el doble de volumen de raíz en un sorgo que en un maíz. Por un lugar, esa cualidad le da una gran tolerancia a sequía porque tiene la posibilidad de explorar un suelo con mucho menos humedad, a diferencia del maíz. Acá vemos las raíces adventicias que salen a la altura del primer nudo, luego las raíces seminales que aparecen en el maíz también, pero en el caso del sorgo tiene un anclaje bueno sin tener este tipo de raíces. Y por otro lado, el rastrojo del sorgo es mucho más persistente en el lote que el rastrojo de maíz. Nosotros en los meses a partir de agosto en adelante, en días de mucho viento, podemos ver en los caminos de este a oeste el rastrojo de maíz prácticamente acumulado en el camino porque se voló del lote, y por otro lado también lo vemos estampado contra los alambrados, es decir, cuando el viento está soplando, el maíz está la hoja pegada contra el alambrado, o sea que no está cumpliendo con su función de hacer cobertura en el suelo, que sí lo hace el sorgo. Además, el coeficiente de mineralización del maíz versus el sorgo es distinto y tiene que ver con la constitución de la planta, porque la planta de sorgo tiene mucho más tanino y lignina que la de maíz, que hace que persista esa caña mucho más tiempo en el suelo, en el rastrojo, y le dé mayor protección física, en este caso a la erosión eólica, que es una de las predominantes en todo lo que es el suroeste de Córdoba. Hemos tenido este año muchos problemas de erosión hídrica, que bueno, no son las más comunes por los años secos que hemos tenido. De todos modos, la topografía hace que la necesidad de rotación y ocupación del suelo con gramíneas, porque luego cuando la planta muere, esta raíz tan gruesa que vemos acá genera macroporos donde el agua infiltra, el suelo se oxigena
y tenemos también una mayor diversidad biológica del suelo en lo que hace a microfauna y mesofauna. El oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Vamos a la última pausa, pero no se vayan. Al regreso vamos a compartir la fe de los productores agropecuarios en la zona de Zampacho, provincia de Córdoba. Mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer. Y desde Río Cuatro Agro nos gusta mostrar la actividad de la gente de campo. Esta vez también vamos a compartir lo que tiene que ver con la fe de los productores y sus familias. En la zona de Zampacho, provincia de Córdoba, hay un santuario, el de la Virgen de la Consolata, que desde hace varios años realiza una misión rural, justamente visitando más de 200 campos de la zona. Allí las familias reciben a los misioneros y al padre Osvaldo Leone con muchísimas ganas de compartir un día de campo y también de seguir pidiéndole a esa Virgen que los ayude en la actividad del día a día. A ver si en el camino se hace vaqueano. Bueno, es una cosa muy linda. Ya el año pasado tuvimos una experiencia que, bueno, era la primera que yo hacía, fue bastante lindo, pero no coordinábamos algunas cosas porque no nos daban los tiempos, por ahí no encontrábamos el punto justo para no perder tanto tiempo porque se hacen entre 35 y 37 campos por día y es casi imposible si no tenés algo coordinado. Bueno, este año con la ayuda de un montón de gente que son productores de cada zona, buscamos de hacer una coordinación un poquito mejor, como ser de llegar al mediodía a una casa donde te estén esperando. ¿Qué es lo que han hecho? Todos los vecinos de esta zona trajeron algo, arrimaron algo para comer y bueno, vos viste lo que salió esto, que realmente para los chicos es una fiesta. Y bueno, y en cuanto a la fe, hace muchos años que vengo trabajando para la Consolata, yo creo que le debemos un montón de cosas, pero tenemos que tener un poquito de fe y en el momento que sembramos es para cosechar. Vos sabés que el productor es el tipo más burro que existe en la tierra porque le dicen que no vale, ahora sabemos los precios del año que viene y que el maíz no va a valer nada y seguimos sembrando maíz. Bueno, es la costumbre que nos han enseñado los viejos que han venido a poblar estas benditas tierras, ¿viste? ¿Y qué significa para la gente cuando ustedes llegan con la Virgen a un lugar que está tan lejano de la parroquia? Y algunos la ven solamente una vez por año, entonces se emocionan, o también hay otros que les causa una felicidad tan grande que lloran y piden y bueno, reciben la bendición, nos reciben con cosas, son muy solidarios y son muy buenos. ¿Y qué significa para un joven como ustedes, que podrían estar, no sé, qué sé yo, durmiendo en la computadora, con Facebook, estar haciendo este trabajo? Yo calculo que la fe nos llama la atención y nos tomamos no como algo forzado, levantarnos temprano y estar todo el día andando. Yo creo que nos es lindo compartir con otros jóvenes, conocer a gente nueva porque no todos nos conocemos, saber de gente que vive en los campos que por ahí no va a acercarse tanto al pueblo, sabemos que están y que los mismos tienen fe aunque no pueden ir a la novena o misas. Y hay muchos que vamos al grupo de jóvenes y nos invitan a participar y otros jóvenes que se sienten llamados de cualquier de los colegios del pueblo. Y bueno, y vienen a la misión, se acercan, acompañan a la Virgen, a la gente que recibe la bendición y
siempre. Bueno, como dueños de casa, ¿qué significa para ustedes la visita de este grupo de gente y de la Virgen de la Consolata a su hogar, ¿no? Algo muy lindo, una sorpresa así para nosotros, porque estamos lejos del pueblo y qué sé yo, es algo lindo, muy lindo. Por lo que estoy viendo, ustedes tienen un establecimiento mixto, están viviendo en el campo, cosa ya no muy común en la Argentina. Sí, es mixto, acá tenemos un poco de hacienda, un poco de cosecha, algunos cerdos, un poco de todo. ¿Y trabajas con tu hijo? Con el hijo, sí, con el hijo. Tiene 15 años y ya anda bastante. Ya. Bien, bueno, y como ama de casa, además de ofrecer esas ricas empanadas, ¿qué ha significado para vos, no? Bueno, para mí la visita de la Virgen, qué sé yo, uno siempre es muy devoto a la Virgen de la Consolata y bueno, es una, qué sé yo, una bendición, ¿no? Y bueno, que la acompañe este grupo de gente también, todo grupo, gente de la zona y muchos jóvenes, chicos, que también va creciendo en ellos la devoción, ¿no? a la Virgen. Eso es, qué sé yo, es muy especial, es lindo. Es gratificante, digamos, la visita de ellos. Bueno, Padre Osvaldo Leone, la misión rural de la Virgen de la Consolata, que ya se hace desde varios años, ¿cuál es la evaluación que está haciendo de esta visita de fe a la gente de campo, que sin duda es gente que tiene fe, porque para seguir sembrando, seguir trabajando más allá de la situación, siguen teniendo fe? Sí, así es, nosotros también queremos aprender de ellos y seguir sembrando, pero vamos sembrando de la mano de María, en este caso de la Consolata, como hay otras parroquias que lo hacen también de la mano de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y con otras imágenes de la Virgen que tanto nos enseña a la gente de campo. Por eso es gente de fe, es gente muy religiosa, y esperar ellos a la Virgen en sus tierras, en sus campos, es también una bella oportunidad para mí como cura, como párroco en San Pacho, poder encontrarme con los feligreses, ¿no? Ellos, algunos, muchas veces los veo en la parroquia, en alguna procesión, en alguna misa especial, en alguna celebración. Pero qué lindo que también el cura con algunos fieles, con una porción de la parroquia, podamos salir a misionar, recorrer los campos y llegar hasta sus casas. Esto es algo, creo que es un regalo de Dios, estoy convencido de esto, y a mí me hace mucho bien aprender también de la fe y de la religiosidad de nuestra gente de campo. Bueno, nosotros estimamos visitar alrededor de 200 campos en esta semana de misión rural. Arrímese a la moza, mi vida, no tenga miedo. Llegando al final de esta edición, queremos agradecer a la gente que nos acompañó para producir este programa, especialmente el ingeniero José Marcelino, que nos da cátedra sobre la importancia de la rotación en los suelos. Y también, por supuesto, a la fe de los productores que acompañaron a la Virgen de la Consolata, pidiéndole la compañía en su producción y en sus familias. Les decimos hasta el jueves próximo a las 20:30, nos encontraremos aquí en Río Cuatro Agro.